Hola gente, espero que se encuentren muy bien, bienvenidos una vez más al canal de Filosofía en Marcha y en esta ocasión vamos a hablar de la carrera en filosofía. En el video nos vamos a centrar tanto en un profesorado en filosofía como en la licenciatura en filosofía, es decir, en la carrera de grado. Cuando hablamos de profesorado en filosofía tenemos que tener en cuenta que es una formación de los estudiantes para la enseñanza de la filosofía. Los profesorados tienen básicamente o generalmente al menos tres grandes ejes. Uno que es la enseñanza, la otra es la filosofía y otra que sería las materias más generales, el contenido más general de las materias, en cuanto a materias se refiere. En la distribución de las materias, lo que refiere a enseñanza, tenemos tanto las materias de pedagogía, de didáctica, de psicología, los distintos talleres y las prácticas docentes que se hacen para preparar a los estudiantes del profesorado en filosofía y de los profesorados en general para la enseñanza y la transmisión de esos contenidos, de los contenidos específicos de cada profesorado. Después están por supuesto las materias de filosofía, dicho estrictamente, que son tanto materias históricas como las materias específicas de filosofía. Tanto los profesorados como la licenciatura en filosofía tienen materias históricas en las que dividen filosofía antigua, filosofía medieval, filosofía moderna y filosofía contemporánea. La discusión y los contenidos que tiene cada una de estas materias históricas, obviamente los cortes y la distribución de las teorías filosóficas son discutibles y hay que preguntarse desde qué lugar se hizo ese corte o se hace esa elección de filósofos que se abordan y se trabajan. Dentro de las materias específicas en filosofía encontramos tanto lógica como gnoseología, filosofía del arte, metafísica. Son otras materias en las que también se vuelven a abordar estos filósofos que se ven de manera general dentro de una de las materias históricas, pero con la diferencia que se los aborda desde una perspectiva puntual. Si se ve antropología, bueno, quizás en filosofía antigua se ve Platón, pero en antropología se ve la parte antropológica del pensamiento y de la teoría de Platón. Después también el profesorado lo que ofrece son materias más generales que tienen que ver tanto con historia, por ejemplo, en nuestro caso se vería historia general o historia argentina, historia de la educación, que contribuyen y aportan algunos datos e información importante a la hora de la formación de un estudiante con respecto tanto a la enseñanza y a la educación como también a la filosofía para tener un marco y un contexto general para el que un alumno y un estudiante se está formando. En mi caso puntual también el profesorado, como la titulación no era únicamente profesor en filosofía sino también en ciencias de la educación, además de la enseñanza, la filosofía y las materias generales también contábamos con una formación teológica. Había materias dedicadas a teología donde entra también introducción por ejemplo al Antiguo Testamento, introducción al Nuevo Testamento, teología 1, 2, 3, etcétera, que tienen que ver específicamente con una formación teológica. Si repasamos la historia de la universidad, las primeras universidades se centraban en la formación tanto de teólogos como de filósofos, tanto filosofía como teología eran de las primeras carreras que se estudiaban en las universidades, entonces muchos de los filósofos de la época moderna y contemporánea tienen una formación filosófica también con base en teología. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que ofrece un profesorado? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que tiene estudiar filosofía en un profesorado? Los profesorados en Argentina se realizan dentro de un periodo de 4 años. Eso corresponde para todos los profesorados en general. Con respecto a la salida laboral de un profesorado en filosofía es poder enseñar filosofía únicamente en nivel medio, para nivel secundario. Lo que ofrece también el profesorado es una cursada bastante organizada y es más orientada, quizás también porque específicamente en filosofía no hay tanta cantidad de alumnas que concurran a la carrera, entonces mejor organización o la organización es más visible para poder cursar las materias. Hay que tener en cuenta en esta organización de la cursada que hay materias que son correlativas. Esto quiere decir que hay que aprobar algunas materias para poder cursar otras. Por ejemplo, para cursar filosofía moderna vos tenés que tener aprobado ya filosofía antigua y filosofía medieval, que es lo que te permite dar cuenta de que vos ya venís con esos conocimientos previos que necesitas para poder comprender cuál es la cuestión o la problemática filosófica que van a abordar los modernos en relación a los filósofos anteriores. Otro de los puntos a tener en cuenta
cuenta, podés tomarlo como una ventaja o como una desventaja, que en el profesorado no hay necesidad de realizar una tesis filosófica, que es uno de los requerimientos que te exige la carrera de grado, la licenciatura y también obviamente en la maestría y en el doctorado. Una de las desventajas que encuentro puntualmente en un profesorado, en la hora de cursar filosofía dentro de un profesorado, es que generalmente se cursan de lunes a viernes en la misma cantidad de horas. Si vos querés cumplir con esos 4 años de cursada que te exige un profesorado, bueno, tenés que tener en cuenta que de lunes a viernes, tanto de mañana o de tarde, según el horario que ofrezca ese instituto en puntual, vos vas a tener que tener obviamente esa disponibilidad horaria para poder llevar a cabo la cursada en tiempo y forma. Otro de los puntos negativos que recuerdo de haber tenido la experiencia de estudiar en un profesorado es que se exige generalmente mucho trabajo grupal, mucho trabajo en grupo, y el problema no es el trabajo en grupo en sí, sino puntualmente que uno tiene que encontrar el día y el horario para poder reunirse con los demás compañeros, porque cada uno obviamente tiene sus distintas responsabilidades, sus distintas cosas que hacer, entonces cuesta mucho poder realmente juntarse a hacer un trabajo como los que se exige en un profesorado y poder hacerlo de la mejor manera posible. Entonces hay que también estar luchando y coordinando con esas cuestiones. Además de los trabajos grupales que se exigen en un profesorado, también están las prácticas docentes y las observaciones de clase, y esto implica buscar un instituto, si el profesorado no ofrece un instituto, al cual uno pueda ir a hacer esas observaciones y esas prácticas, encontrar el colegio, poder tener los horarios, poder cumplir con todo el proyecto docente que se pide para poder aprobar las distintas materias de observación de clase y de las prácticas docentes. Eso sí, lo que tiene de bueno es que cada vez se fue sumando más la cantidad de horas de prácticas y de observaciones, lo cual permite, una vez que vos ya te recibiste y tenés el título de profesor en filosofía, entrar a trabajar a un secundario con una práctica bastante aceitada. Y otro de los puntos negativos es que si vos querés entrar a un profesorado en filosofía porque realmente te interesa la filosofía, bueno, lamento decirte que en un profesorado en filosofía la enseñanza específicamente filosófica es muy general, es muy básica, entonces vas a tener que sumarlo vos con muchísimas lecturas en tu casa o por tu propia cuenta, en bibliotecas o adquiriendo el material de distintas formas, ya sea online o para poder llevar a fondo las lecturas de los autores o problemáticas filosóficas que a vos te interesan realmente. Hasta acá entonces con lo que refiere a la formación en un profesorado en filosofía. Pasemos ahora a hablar de cuál es la formación que ofrece una licenciatura en filosofía. La licenciatura en filosofía corresponde a las carreras de grado y generalmente se encuentran en la Escuela de Humanidades de una universidad. Dentro de lo que es el contenido general de materias de una carrera de licenciatura en filosofía, tenemos también las materias históricas, tenemos las filosóficas específicas, tenemos también optativas, que son optativas filosóficas y no filosóficas, y también hay materias con respecto al lenguaje, y obviamente para poder recibir el título de licenciado en filosofía hay que realizar como tradición una tesis. Dentro de las materias históricas tenemos también filosofía antigua, medieval, moderna y contemporánea, y dentro de las filosóficas específicas está desde introducción a la filosofía, pasando por metafísica, lógica y epistemología, entre otras materias más específicas. Dentro de las optativas filosóficas y no filosóficas hay a veces también filosofía política, filosofía del arte, filosofía y ciencia. Según las modalidades o según el año de cursada se ofrecen distintos tipos de materias y orientaciones filosóficas para realizar. Otro de los puntos interesantes que ofrece la licenciatura en filosofía es lo que tiene que ver con el lenguaje o las letras. Tenemos que recordar y tener presente que antes filosofía y letras era toda una sola carrera, luego se dividió, entonces al que se forma en filosofía carece muchas veces de toda la formación en letras que sirve mucho a la comprensión de los textos, al análisis de los textos, escritura de artículos, ensayos y distintos tipos de texto que necesitamos redactar para los trabajos que hay que entregar en las distintas materias. Pero bien, esto tampoco quiere decir que la lengua o el lenguaje
está separada completamente de la filosofía, sino que hay materias como lengua castellana que nos van a orientar también en esta formación de análisis de texto y de escritura, de gramática y de todo lo que tiene que ver con el mundo del lenguaje. Una vez realizada la materia de lengua castellana, también hay como requisito en el plan de estudio de filosofía para la licenciatura el estudio de una lengua clásica y de una lengua moderna. Dentro de la lengua clásica se ofrece generalmente tanto griego como latín, y por otro lado en lenguas modernas se ofrece tanto inglés, francés o alemán. Esta elección tanto de la lengua clásica como de la lengua moderna pareciera ser que iría por gustos, pero hay que tener en cuenta a qué filósofo o qué tema filosófico nos vamos a abocar nosotros después a la hora de hacer nuestra tesis. Es decir, quizás nos resulte más fácil estudiar italiano o francés como lengua moderna o inglés porque ya lo sabemos que estudiar alemán, pero si nosotros vamos a querer dedicarnos y especializarnos en un filósofo alemán, como puede ser el caso de Hegel, de Nietzsche o de Schopenhauer, nosotros tenemos que tener una base filosófica en el idioma alemán. ¿Por qué? Porque si el día de mañana queremos continuar con un doctorado, queremos hacer un estudio más detallado, más específico, más profundo sobre la teoría del autor, tenemos que tener acceso y un cierto manejo del idioma alemán o el idioma específico de ese autor para poder comprender de una manera más profunda su pensamiento. Porque en muchas ocasiones los textos traducidos de las obras filosóficas son hechas por gente que no se especializa o en ese autor o que no conoce de filosofía. Entonces hay errores en la traducción de los términos y todo un problema en la interpretación que realiza el traductor de la obra que está traduciendo. Pero todo eso es tema para otro video completamente distinto. Ahora bien, si te preocupa lo de la tesis, hay un video en el canal en el cual hacer tu tesis en 7 pasos y te explico todo el procedimiento de cómo hacer una tesis de grado. Como ventaja está bueno el ritmo universitario que ofrece. Si bien el profesorado se realiza en 4 años, pero es un peso el hecho de tener que estar cursando esos 4 años de lunes a viernes sin perderle el ritmo, porque después obviamente si uno se retrasa en alguna de esas materias va perdiendo la posibilidad de cursar otra materia al mismo tiempo porque se superponen. El ritmo universitario es totalmente distinto, pero la carrera de licenciatura en filosofía son 6 años. Si te interesa la filosofía y no te interesa tanto la enseñanza, sino rebuscarte con filosofía dentro de otros ámbitos como puede ser la traducción, la investigación, la escritura de artículos y publicaciones, etcétera, lo que tiene de bueno la licenciatura en filosofía es la especificidad filosófica. Dentro del plan de estudio que ofrece la licenciatura en filosofía están tanto las históricas, las materias específicas y también están los seminarios. Y en los seminarios vos vas a tener que cursar tanto seminarios específicos de antigua, de medieval, de moderna y de contemporánea, dados por especialistas en esos autores y en esas problemáticas o temas específicos, una visión más detallada, más profunda de los temas que a vos realmente te interesan abordar. Dentro de la universidad también lo que tenés de positivo es que estás envuelto en un ambiente filosófico, te relacionás con profesores, docentes, expertos, especialistas que son tanto de la universidad en la que vos estás o que invitan a congresos o jornadas, y lo que tiene de bueno es que vos podés compartir con todo ese ambiente, podés rodearte de todo eso y estar actualizado con el mundo filosófico académico. Después, bueno, el mundo filosófico de la vida cotidiana, también vos vas a tener las herramientas que te va a dar la universidad para poder cuestionártelas vos y poder trabajar vos a partir de eso, y gracias a la formación que te ofrece la universidad o el profesorado poder vos problematizar y encontrar cuáles son las preocupaciones que a vos te inquietan y a partir de eso hacer tu propia filosofía. Después otro de los puntos que mencionaba también recién y lo resalto un poquito más, hago algo más de énfasis en eso, es lo de poder ser investigador o publicar en distintas revistas, contactar con editoriales, hacer distintos proyectos audiovisuales, etcétera, gracias al entorno filosófico que se genera dentro de la universidad. ¿Cuáles son algunas de las desventajas que tiene la universidad o estudiar, si se quiere, licenciatura en filosofía en la universidad? Bueno, como dijimos, es una carrera de 6 años, ya no es una carrera de 4, y lo que ofrece
que el profesorado como contacto más directo con el nivel medio y la enseñanza media, los colegios como salida laboral inmediata, la universidad eso no lo tiene. Hay que tener en cuenta que el título de licenciado en filosofía, al menos en Argentina, no te habilita a poder dar clase en un nivel medio. Vos no estás habilitado para dar clases porque no tenés cursadas las materias pedagógicas, psicológicas, didácticas, de metodología, de enseñanza, etcétera. Entonces vos tenés que hacer una formación aparte, complementar esa formación para poder enseñar en un colegio. Entonces también estamos hablando de una formación de 6 años que no tiene una salida laboral inmediata dentro del ámbito educativo, sino que vas a tener que complementar esa formación con el profesorado. También hay que tener en cuenta que los costos en materiales para estudiar filosofía son bastante altos. Las editoriales, los distintos libros que se publican de filosofía específica para investigadores, para científicos, tienen un costo muy elevado. Generalmente estamos hablando de editoriales que vienen de España o de México y que los costos de importación, al menos para nosotros en Argentina, son muy elevados, son muy costosos. También los libros son difíciles de conseguir. Eso hace y eso termina causando que la formación académica universitaria sea muy elitista, aunque políticamente haya muchas posibilidades y cierta cantidad de accesos a la información. Nosotros por internet podemos buscar, indagar y adquirir el material, pero no es lo mismo leer un PDF o tener que leer cientos de PDF en la computadora para poder hacer una tesis que tener el papel en la mano y poder leer desde ahí. También por el cuidado de nosotros, del cuerpo, de la vista y un montón de otras cuestiones que trabajando de la computadora lo hacen realmente imposible. Después, otro de los puntos a tener en cuenta es que si bien en el ámbito académico hay muchas jornadas y congresos, no todos tienen la posibilidad de participar de manera gratuita en las jornadas y congresos y en los eventos filosóficos que se realizan. Para poder trasladarse a las distintas universidades, a los distintos lugares, sale de el bolsillo de uno. Son muy pocos realmente los que tienen la posibilidad de que la universidad les sustente tanto los viáticos como los gastos que uno tiene, que uno cuando participa del congreso siempre aparece el nombre de la universidad en la que uno se formó y está promocionando con su participación, pero realmente ahí creo que una deuda enorme que saldar entre la conexión de una vez que uno se formó dentro de la universidad y qué pasa cuando ya es egresado de esa universidad. Otro de los distintos puntos que encuentro como negativo también de la carrera de licenciatura en filosofía es la falta de especialistas en distintos problemáticas o en distintos autores o filósofos para poder abordar temas. A veces en las universidades ya se encuentran distintos especialistas o grupos de estudio sobre determinados autores o determinadas problemáticas, ya sea especialistas en Kant, en Schelling, en Hegel, en Aristóteles, en Platón, pero quizás a vos te interesa un autor o una problemática en la que no hay grupo de investigación y vos querés investigar sobre eso porque es lo que a vos te apasiona, lo que realmente te gusta, entonces querés ir por ahí y te encontrás o te topás con la problemática de que no hay un especialista en esa universidad o en ese instituto que pueda acompañarte en tu investigación para esa tesis. Entonces lo que termina ocurriendo muchas veces es que los alumnos terminan eligiendo el tema de tesis o el autor para su tesis en base a los grupos que ya están conformados dentro de la universidad, pero en cambio si uno quiere trabajar un autor que no ofrece la carrera en filosofía, que no se da en ninguna de las distintas materias, que no hay seminarios sobre ese autor, bueno, implica todo un desafío por parte del alumno, primero decidirse realmente por hacer esa tesis, por tener un director que no es especialista en esa tesis, buscar contactos por afuera, en otros lugares, en otros ámbitos donde haya especialistas, poder contactar a esa gente, poder intercambiar, participar en eventos e intercambiar las lecturas, las interpretaciones, poder tener devoluciones con respecto a eso y afrontar una tesis sin tener un director de tesis que sea realmente especialista en ese tema. Así que sin más, estas fueron las ventajas y desventajas de estudiar filosofía tanto en un profesorado como en una licenciatura. Si tenés alguna duda o consulta, si te interesó y si querés también algún video en específico o puntual para profundizar en alguno de los temas, también dejalo en los comentarios y voy a tratar de responder lo más pronto posible. Así que sin más, un saludo y que te sea de gran ayuda. Hasta luego.